Bienvenidos al video de presentación del proyecto final del curso Minería de Datos 1 de la Universidad Senfotec, preparado por el estudiante Alejandro Marín, con información recopilada y evaluada eh, al día 17 de diciembre del año 2017. Con el propósito de entender un poquito antes de qué se trata el dataset que se va a estudiar, vamos a evaluarlo a través de la perspectiva de una oportunidad de negocio. En los últimos 5 años, dos estrategias innovadoras de financiamiento se han desarrollado a través del uso de plataformas digitales, la microfinanciación y los centros de intercambio de financiamiento. Una de las más relevantes plataformas de intercambio de financiamiento es LendingTree, organización que pone en contacto a múltiples prestamistas, bancos y socios de crédito que compiten por los negocios. De esta forma, LendingTree no suple directamente los préstamos, sino que actúa como un intermediario. De esta manera, Bank of America desea realizar un análisis de la cartera de crédito de LendingTree con el propósito de explorar las oportunidades de negocio y los riesgos involucrados en participar como actor en este servicio de financiación. De esta manera, la empresa le gustaría explorar las siguientes dos preguntas generales. Primero, ¿cuáles son las oportunidades crediticias de colocación en la plataforma LendingTree? Segundo, ¿cuál es la capacidad de predecir el riesgo crediticio? Es decir, predecir o evaluar con algún grado de exactitud la posibilidad de que un cliente deje de pagar su deuda en algún punto de vista de la vida de la misma. Debido a esto es importante, digamos, entender un poco el negocio del banco, así como el análisis de este problema o oportunidad. Eh, Banco de América es una institución financiera que ofrece a sus clientes servicios financieros tradicionales, como banca personal y comercial, así como servicios de administración de la riqueza, conocidos como wealth management en los Estados Unidos. En términos generales, el modelo de negocio consiste en captar recursos de sus ahorrantes, por los cuales paga una tasa de interés, y luego colocar dichos recursos en el mercado personal, comercial e hipotecario. La diferencia entre el interés pagado a sus ahorrantes y los intereses captados mediante sus colocaciones constituyen la fuente principal de utilidades de la organización. LendingTree ofrece una alternativa de colocación de fondos, especialmente para la cartera de clientes que no están interesados en participar directamente en la plataforma, pero que podrían estar interesados en que el Bank of America funcione como intermediario en la operación a través de un fondo mutuo de inversión. Con el propósito de estudiar esta posibilidad, la organización va a realizar un estudio preliminar sobre la plataforma LendingTree, utilizando los datos públicos disponibles en kaggle.com. En esta etapa no se desea determinar estrategias de precios para el servicio a los potenciales clientes inversionistas, sino conocer el perfil que tendría un fondo de inversión cuyo objetivo sea colocar recursos en la plataforma LendingTree. Entendimiento de los datos. El set de datos obtenido desde la plataforma kaggle.com está compuesto por alrededor de 35 variables. Al tratarse de tantas variables, no vamos a dedicar un tiempo muy excesivo en cada una de ellas, sino tal vez evaluar aquellos puntos, digamos, que llaman la atención, que son detalles que deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, podemos observar, digamos, que variables como el Loan ID o el Client ID son identificadores únicos tanto de la operación de crédito como del cliente. Eh, Ambos casos son tipos de datos numéricos. El application type es el tipo de la aplicación, una variable de texto que indica si la operación es individual, se trata de una sola persona o es una operación de tipo join, donde hay dos personas involucradas. Para efectos del análisis se procederá a incluir únicamente las operaciones individuales, ya que las joins constituyen una porción insignificante de la población. 294 de 470.064 observaciones. De esta forma, la variable se eliminará del conjunto de datos. Eh,
Otra de las variables de interés, por ser categóricas, es el home ownership, que se trata de una variable de texto, constituye una categorización de las condiciones de vivienda de los solicitantes, es un factor, y las casos posibles, clasificaciones posibles son rent, mortgage, own, any, other, unknown. Eh, Asimismo, tenemos otras variables categóricas como el income bearer status, que también es una variable de texto, que se trata de determinar si los ingresos han sido verificados. Los valores posibles son not verified, verified, source verified. Eh, Otra variable categórica con una serie de posiciones posibles es la variable loan status, donde se tienen los siguientes valores potenciales: charge off o incobrable, corren al día, default atrasada, fully paid cancelada, in grace period en periodo de gracia, issued emitida, late tanto para periodos de 16 a 30 días como para periodos de 31 a 120 días, un elemento de aging en la operación. Tenemos una variable como payment plan, que se trata de una variable booleana que identifica si la deuda se encuentra en un plan de pago, 0 no, 1 sí. Otra de las variables de interés es el propósito o purpose. Y cuando las personas adquieren una deuda o una línea de crédito, pues indican el propósito en que desean utilizar este dinero, y se pueden observar propósitos como compra de vehículo, pago de tarjetas de crédito, consolidación de deudas, mejoras en el hogar, compra de vivienda, compra de algún artículo caro, gastos médicos, financiar una mudanza, otros egresos, inversión en energía renovable, inversión en una actividad de pequeña empresa, gastos para vacaciones, o el pago de una boda. Eh, y de esta manera se presentan una serie de variables de tipo categórico, textual, que deben ser manejadas. Eh, Como parte de esto se van a tratar durante el proceso de carga de datos y evaluación, pues no vamos a ver cada una de ellas. Les recordamos que pues, si desean pueden pausar el video y pueden leer cada una de estas variables si tienen un interés de conocerlas al detalle. De la misma manera, es importante conocer el rango de operación de las variables numéricas. En este momento yo les recomendaría también que si desean ver cada uno de los valores, pueden pausar el video nuevamente y observar tanto los valores mínimos como máximos de las variables de carácter numérico que fueron encontradas. Bueno, eh, vamos a intentar entonces en este momento tratar de recorrer un archivo de R Markdown que se creó para generar el documento del proyecto final, ir demostrando los pasos que debieron seguirse: carga inicial de los datos, proceso de limpieza de la información, análisis exploratorio, creación de modelos para el proceso. Bien, entonces ciertamente el primer paso pues incluye definir dónde se encuentra el archivo de información y la carga en una variable que denominamos bruta, donde se va a cargar la información respectiva. Eh, Como podremos observar, minutos después de realizada la carga, a través del uso de la función str o string de la variable bruta, podemos observar que se trata de 469.769 observaciones de estas 35 variables, y cada una de ellas, digamos, al cargarse inicialmente, se han cargado como valores enteros, como caracteres o números. De esta forma, digamos, se debe proceder a hacer una preparación inicial de los datos. De esta manera, como se vio anteriormente,
uno de los primeros ejercicios que debe hacer es que se sabe por una preparación previa del archivo que todos los préstamos pertenecen a la categoría individual, por lo que esta columna no es necesaria. De la misma manera, las columnas Loan ID y Client ID son identificadores de la operación de crédito y de cliente, de las que se puede prescindir durante el análisis. Ejecutando esta porción del código se eliminan las tres variables del data frame bruta. Luego, después de un análisis del análisis preliminar, se determinó que las variables term, length years, home ownership, income better status, loan status, purpose, zip, tree, address state and grade corresponden a los criterios de factores, es decir, variables categóricas que pueden asumir valores de carácter o numéricos eh, que definen, digamos, categorías dentro de la población. Para esto se utiliza la función factor para convertir las columnas respectivas del data frame del valor que tiene definido a factores. Entonces procedemos a ejecutar esa sección. Luego, durante el análisis exploratorio fue identificado que es necesario convertir en fechas las siguientes columnas: issue date, last payment date, last credit pull date. Para lograr esto, pues procedemos a utilizar la función asDate que recibe la columna con la información y a la que se le provee el formato en que proviene la información. Aquí cabe notar que en la información original solo se proveía el mes y el año de la transacción. Para efectos de convertir a una variable date se le agregó a todas el día 15, para decir mediados del mes, como elemento de fecha. Procedemos a realizar esa operación. Bueno, en este punto es necesario asignar una única variable booleana que discrimine las deudas al día de las problemáticas. Con este conjunto de datos es necesario crear una variable que nos indique si el préstamo se ha desarrollado sin problemas o no. Luego, el modelo de datos tratará de evaluar si es posible predecir esto. Va a ocurrir a partir de atributos del préstamo distintos a la ocurrencia del fenómeno. De esta manera se puede decir que una cuenta permanece en orden excepto si el estatus del préstamo asume alguno de los siguientes valores: chart off, default, in grace period, late 16 to 30 days, late 31 to 120 days. Por lo tanto, el proceso de creación de esta variable de link asume primero que todos los valores no se encuentran en el estado de link. Luego se revisa cada una de las posibles operaciones que sí son de link. Y finalmente los resultados de la operación son convertidos a un factor. Podemos ejecutar el bloque de código de esta manera para lograr la debida transformación. Continuando con los elementos de calidad, en este punto se da la situación de que en la variable revolve utilization se pueden encontrar algunos datos nulos. En definitiva, lo que se considera correcto hacer en este caso es reemplazar los datos nulos por 0, ya que el revolve utilization lo que determina es la cantidad en dólares de la línea de crédito que ha sido utilizada. Si la cantidad es desconocida, se debe a que la deuda probablemente está absolutamente cancelada y por lo tanto nada del crédito está en uso, o por definición la persona aún no ha hecho efectivo el préstamo que le ha sido concedido. Por lo tanto, simplemente reemplazamos ese valor por 0. En este punto podemos observar nuevamente las variables. Podemos observar cómo se han convertido a factores las variables categóricas y cómo se han cambiado a fecha las variables que constituyen fechas. Finalmente vemos cómo la variable de link está conformada por un factor con los valores 0 y 1. Recordamos, 0 es la operación está bien y 1 pues la operación ha entrado en o delincuencia, como se habla normalmente en contexto norteamericano. Bueno,
Al preparar un poco los datos, o podemos decir que la fase de preparación de datos no ha terminado, sin embargo, se va a jugar un poquito entre exploración y vuelta a limpieza de la información. Podemos observar que existen problemas con el ingreso reportado. Antes de proceder a separar la información en entrenamiento y prueba, hay que entender una situación de calidad de la información. La evaluación de la información de ingresos anual reportada a los clientes a través de la sumarización nos muestra que aunque los ingresos parecen razonables hasta el tercer cuartil, $90,000, al contrastarse con los ingresos máximos se sale de la realidad esperada, dada la naturaleza de los préstamos, hasta alcanzar valores máximos de 9,5 millones de dólares. Es muy poco probable esperar que personas con un nivel de ingresos tan alto acudan a una oferta de financiamiento cuyo límite es de solamente $35,000, límite de la plataforma LendingTree al momento de realizar el análisis de la información. Con el propósito de eliminar esta información inverosímil, se decidió utilizar la estrategia de filtrar de la información todos aquellos registros cuyo ingreso no han sido verificado y que además excedan el último bracket fiscal del año 2017, establecido en $415,050. El bracket fiscal básicamente se refiere a los niveles de cobro del impuesto sobre la renta que se da en los Estados Unidos. Se dice que las personas, digamos, pagan impuestos escalonados, se ubican en diferentes brackets. El bracket más alto, a partir del cual todo dólar adicional paga un 39,7% de interés o de impuesto, es de $415,050. Por lo tanto, se va a utilizar este parámetro como para decidir que a partir de este momento esas transacciones probablemente no son de interés porque corresponden a ingresos que no son muy reales respecto a un proceso de inversión de este tipo. Esta estrategia atiende simultáneamente otro problema concomitente. Existen personas que reportan un número elevado de años trabajados, más de 10, pero donde no ha sido posible verificar la fuente del ingreso. Esta acción también pues, va a eliminar estos casos del perfil de riesgo de análisis. Finalmente, los riesgos serán redondeados a la cantidad de miles más baja, con el propósito de eliminar diferencias muy pequeñas en el ingreso anual reportado por los diferentes clientes. Durante cada paso del ajuste de calidad se utiliza la función summary para mostrar el cambio de los cuartiles y la media aritmética al realizar los ajustes. Se puede observar que no se produce un desplazamiento peligroso de la distribución de los valores al realizar los cambios. Observemos antes de hacer el arreglo. eh, Podemos observar aquí como el valor máximo está en 9,5 millones de dólares, con una mediana en 65,000 y una media en 76,000. Podemos hacer un sumario aplicando los filtros para ver cuál sería el efecto de eliminar las transacciones de más de cuyos ingresos reportados sean mayores a $415,000 con 50 y que no sean verificados. Podemos observar que el valor mínimo, el primer cuartil, se mantienen idénticos, la mediana y la media aritmética apenas cambian. El tercer cuartil sí se eleva un poco de 90 a $96,000 y el valor máximo, pues como es de esperar, quedaría restringido a $415,000. Considerando esto como una operación sana, apropiada, pues ejecutamos la acción y luego simplemente procedemos a redondear a los valores de base 1000 hacia abajo. Si hacemos esta operación de redondeo, nuevamente la mediana y la media van a cambiar un poquito. No obstante, podemos ver que las operaciones de los diferentes cuartiles permanecieron idénticas. Por lo tanto, consideramos que la acción no altera de forma fundamental, digamos, la validez de la información. Bueno, en este punto se puede proceder a separar la información en datos de entrenamiento y datos de prueba y observar un poquito la realidad de lo que sucede. Eh, Aquí se desarrolló una función
cuyo propósito es evaluar rápidamente los límites de los valores. En particular, lo que sucede es al dividir las operaciones en datos de entrenamiento y datos de prueba, nos interesa saber cuáles son los rangos en que se va a manejar nuestros datos. Este script esencialmente lo que hace es ir por cada dato numérico, excluyendo aquellos que son factores o aquellos que son fechas, y nos provee información respecto a por dónde inician y a dónde terminan. Se decidió, digamos, que las variables de tipo fecha no van a ser utilizadas en el modelo. Eh, Muy probablemente, si se fueran a utilizar, habría que determinar cuáles son los rangos operativos de las fechas y luego crear probablemente algún tipo de segmentación, hablando de operaciones de crédito, digamos, que pueden tener un periodo de tiempo desde que fueron solicitadas. Esta información pues ha sido utilizada para durante la fase de entendimiento de los datos proveer los rangos y los límites en los que estos se manejan, más algunas adiciones manuales para facilitar la comprensión. Por ejemplo, el hecho de que la variable interest rate representa una tasa de interés, por lo tanto, probablemente para entendimiento humano es más fácil manejarla como valores porcentuales. Bueno, volvamos al punto en el que estábamos trabajando, alrededor de la línea 306. Correcto. Bueno, en esta fase podemos iniciar nuestra exploración. Una primera acción es evaluar el propósito de la información. Aquí podemos hacer una corrección porque se está evaluando la información bruta cuando podemos restringirnos a los datos de entrenamiento y ver qué sucede ahí. ¿Okay? Al evaluar los datos de entrenamiento podemos observar que la frecuencia reportada por los tipos de préstamos nos informan que por mucho los préstamos destinados al pago de tarjeta de crédito y consolidación de deudas superan a las demás categorías. Ambos pueden considerarse muy semejantes, ya que destinar un préstamo de menor interés para pagar una tarjeta de crédito es un tipo específico de consolidación de deuda. Con esta información, el negocio ha tomado la decisión de segmentar preliminarmente el análisis en 4 líneas de negocio: Credit Card, Debt Consolidation, Home Improve y Other. La siguiente función lo que permite es analizar los valores de carácter que se encontraban en este factor y consolidarlos. En otras palabras, pasar los valores que coinciden con Credit Card a Credit Card, que coinciden con Debt Consolidation a Debt Consolidation, los valores de Home Improvement y House, conectarlos al factor o categoría Home Improvement y al resto de los posibles tipos de préstamos a un nuevo factor considerado como Other, donde va a estar vehículo, Major Purchase, Medical, Moving. Y luego pues se reemplaza los valores y se puede volver a explorar la información. Al hacer esto podemos observar cómo las categorías se han simplificado a solamente 4: Credit Card, Debt Consolidation, Home Improve y Other. Mediante el uso de un gráfico de cajas y bigotes, se puede proceder a observar y visualizar que para todo propósito la distribución de las categorías Debt Consolidation y Credit Card es esencialmente la misma, por lo que se considera continuar la simplificación de la categorización uniendo ambas categorías en una sola. ¿Qué queremos decir con la misma? Que si observamos el rango mínimo, el rango máximo, el percentil 25, el percentil 75, la mediana y la
la media aritmética de ambas poblaciones, podemos observar que no parece existir una diferencia apreciable entre ellas. De la misma manera, se puede pensar, digamos, sin mucho esfuerzo o a través de un poquito de conocimiento de negocio, que para efectos prácticos, pedir un préstamo para consolidación de deudas o para pagar una tarjeta de crédito es más o menos la misma naturaleza de operación, es una consolidación de las deudas. Por lo tanto, pues repetimos el patrón que se utilizó previamente, esta vez con el propósito de consolidar eh, credit card y debt consolidation en una sola variable. De esta manera volvemos a aplicar la acción, podemos volver a revisar la información y podemos ver cómo esta vez hemos reducido la población a tres tipos: Other, Home Improvement y Debt Consolidation. Bueno, una vez realizada la simplificación de la categoría de la variable Purpose, se procede a realizar la división en datos de control y datos de entrenamiento para continuar el análisis exploratorio. Este es un error, puesto que esto se hizo previamente. Se puede visualizar la distribución de los préstamos mediante el uso de un histograma. Al compararles de lado a lado, podemos observar que las categorías Debt Consolidation y Home Improvement parecen tener unas distribuciones de frecuencia bastante semejantes, donde ambos parecen centrarse entre 10 y 20 mil dólares. Aquí podemos mostrar lo que queríamos decir acá. Sí. Este resultado pues nos hace evidente que se cometió un pequeño error a la hora de eh, hacer esta división, puesto que se trabajó con los datos brutos en lugar de haber trabajado con los datos de entrenamiento. Para demostrar la situación, pues vamos a repetir este análisis haciendo las correcciones necesarias del caso. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es modificar esto para que en lugar de bruta estemos hablando de los datos de entrenamiento. Vamos a copiar la variable. Vamos a aplicar los mismos niveles a la función. Vamos a aplicar a los datos de entrenamiento Purpose la operación. Vamos a hacer lo mismo aquí para presentar los valores. Podemos observar que es prácticamente la misma distribución en la gráfica, y hacer lo mismo aquí en el gráfico de los Box and Whiskers para los datos de entrenamiento. Podemos observar nuevamente que se mantenían en la misma situación, son muy semejantes. Se procede a hacer nuevamente la simplificación de datos de entrenamiento, esta vez con solamente tres categorías. Se procede a ver nuevamente los resultados ahora que se han restringido a tres categorías. Correcto. Ok. Y de esta manera, al llegar aquí y al ejecutar los histogramas sobre los datos de entrenamiento, obtenemos el gráfico que esperábamos, que es una distribución por los montos de propósito para cada uno de estos grupos. Ok. Gracias por la espera de esta corrección. Bueno, entonces, volviendo al tema, que sería en este punto, al compararles lado a lado, podemos observar que las categorías Debt Consolidation y Home Improvement parecen tener una distribución de frecuencia bastante semejantes, donde ambos parecen centrarse entre los 10 y 20 mil dólares. Por otra parte, la categoría Other parece agruparse en montos de préstamos menores, centrándose entre los 2.500 y los 12.500 dólares. Cabe señalar que las tres categorías parece darse la situación de que existe un grupo de consumidores que se sale de la distribución normal y solicita el monto máximo del financiamiento establecido en 35 mil dólares, lo cual nos habla del surgimiento
potencial de dos poblaciones muestrales, constituidas por las que maximizan el monto de crédito de la plataforma y aquellos que siguen una distribución relativamente normal. En otras palabras, más directamente a sus necesidades crediticias, en vez de simplemente al tratarse del máximo del préstamo disponible. Procedemos a analizar la distribución del plazo del préstamo. Para este efecto vamos a ejecutar estos dos procesos. La mayor parte de las operaciones de crédito se realizan a 36 meses o 3 años. Aproximadamente el 60% de las operaciones de debt consolidation se realizaron en 36 meses, mientras el restante 40 se realizan en 60 meses. Para calcular los porcentajes, pues se utilizan los valores de la tabla. En otras palabras, se suma el total de 36 más 60 meses y dividiendo, por lo tanto, 51.574 entre aproximadamente 86.000, 85.000 transacciones, lo cual nos daría un 60%. Podemos ver que la distribución es muy semejante en los otros dos tipos. Bueno, distribución de las tasas de interés. Las tasas de interés oscilan entre un 5% y un 28% aproximadamente, centrándose alrededor del 12%. Las distribuciones por Debt Consolidation y Home Improvement son bastante similares, ligeramente tendientes a ser menores a 12.5%, mientras que en el caso de Others la tasa de interés parece un poco menos dispersa, tendiente más al punto central de 12.5%. Vamos a analizar la distribución de las cuotas mensuales. Las cuotas mensuales oscilan entre los 50 y los $1.300 mensualmente, centrándose alrededor de los $500 en el caso de Debt Consolidation y Home Improvement. Solamente en el caso de hoy los cargos mensuales están inclinados hacia montos menores mensuales, centrándose tal vez aproximadamente alrededor de los $250. Como lo podemos ver en el histograma, podemos ver, digamos, cómo cambia el diagrama de distribución en el caso de Others, mientras que en el caso de Consolidation y Home Improvement son muy semejantes. Bueno, podemos pasar a explorar la distribución de los años de trabajo en la empresa. En este punto nos dimos cuenta de un elemento bastante interesante. Yo lo digo de la siguiente manera. La distribución de los años trabajados tiene una distribución extremadamente peculiar, por no decir sospechosa. Los clientes que reportan 10 o más años trabajados, cuyo ingreso sea debidamente verificado o no, superan en al menos 4 veces a cualquiera de los otros periodos de permanencia en el trabajo. Podría suponerse que las personas con más de 10 años en un mismo lugar de trabajo tendrían muchas otras opciones de financiamiento distintas a la plataforma LendingTree. A manera de ejemplo, el criterio de años trabajados o historial de crédito del Banco de América en el caso de hipotecas es de 2 años, el requisito mínimo. Y para efectos de extender tarjetas de crédito no protegidas, es decir, donde el banco extiende realmente una línea de crédito y no un dinero que usted mismo entrega para luego utilizarlo en una tarjeta de crédito, ese es solamente un año. Esto parece indicar una de dos cosas. O bien, las personas con más años laborados en una misma empresa son las que más crédito en la plataforma LendingTree piden y son las que generalmente reciben. Vamos a poner aquí. Y son las que generalmente reciben los préstamos de parte de los inversionistas, lo que crea una situación que es reforzada mutuamente tanto por los oferentes de crédito como los consumidores del mismo. En un segundo caso, la otra posibilidad es que los clientes parecen proveer información no confiable con respecto a sus años de servicio, con el propósito de tratar de influir sobre su deseabilidad como sujetos de crédito. Observar esta situación nos permite o nos requiere que durante el análisis posterior, si esta variable saliera como un predictor importante de las operaciones,
tenerle cuidado porque tienen una distribución especialmente sospechosa. Luego veremos que no fue así, pero era importante tener la atención en este tema. Vamos a observar la distribución del estatus de los préstamos. Aquí parece que tuvimos un pequeño... Ah, sí, es que no le dije que ejecutara todo el pedacito de código. Ajá. De acuerdo a esta información, la gran mayoría de las operaciones de crédito se encuentran al día o canceladas en su totalidad. Al punto, digamos, que es prácticamente imposible ver las operaciones que, por el contrario, digamos, se encuentran con problemas. Para poder visualizar mejor las operaciones cuyos estatus no sean deseables, vamos a remover temporalmente los casos current y surely paid de la visualización. Esto nos permite observar cómo la mayoría de los préstamos atrasados se encuentran clasificados dentro de la categoría periodo de gracia, seguidos de late 31 to 120 days. Vamos a hacer aquí esta operación. Entonces, al eliminar las operaciones al día, pues entonces obtenemos una mejor visión de la información que efectivamente se encuentra atrasada. Como dijimos, los dos componentes mayoritarios están conformados por operaciones de crédito que se encuentran en el periodo de gracia, operaciones de crédito que se encuentran atrasadas de 31 a 120 días. Seguidas un poquito muy detrás por las operaciones de crédito atrasadas solamente 16 a 30. Esto es de esperar porque operaciones en el periodo de gracia se esperaría que rápidamente, si el cliente se pone al pago, se elimina, pasarían después al grupo de los de 16 a 30 días hasta finalmente alcanzar el grupo de los que ya se han atrasado de un mes a 3 meses, perdón, a 4 meses. Bueno, esta es un poco más difícil de visualizar que la distribución geográfica, al estar un poquito muchos estados. Si lo presentamos acá, es un poquito difícil de observar. Si se amplía la información, se puede visualizar un poquito mejor los diferentes estados en juego. ¿Qué es importante sacar de la información geográfica? Bueno, hay algunos estados que tienen la mayor participación. Por ejemplo, en este caso California, Nueva Jersey, Texas y Florida. Mientras hay otros estados cuya componente, digamos, de préstamos es bastante menor. Por ejemplo, una segunda categoría, podremos estar hablando de Illinois, Nueva Jersey, PA siempre se me olvida, tal vez yo hice una anotación por aquí. Eh, no, creo que no hice la anotación. Ok, pero bien, Pensilvania creo que se trata el asunto. Tienen una participación importante, lo mismo la situación Vancouver. Y el resto de los estados una participación bastante pequeña. Eh, Esto tiene sentido si lo observamos desde el punto de vista de uno, cuándo ha sido introducida la plataforma Lending Tree a los diferentes estados. Dos, cuál es la base instalada de potenciales clientes en función a la población que tienen estos diferentes estados, su tamaño geográfico. Bueno, distribución de la categorización en grado de los préstamos. Existe una gradación de los préstamos en tipos A, B, C, D, E, F y G. Eh, Aquí no vamos a hacer el análisis por cada uno de los posibles tipos de crédito, sino más bien en términos un poco más globales. Esta categorización pareciera tener una distribución normal de la categoría A hasta la E. Incluso la F se podría decir que es parte de la curva normal. Y efectivamente los préstamos en la situación G, que son los que están con problemas de cobro, eh, se exponen, digamos, hacia los mínimos. Eh, Esta es básicamente la clasificación esperada, digamos, de un esquema de este tipo.
Si la clasificación tuviera a todos en al mismo nivel o tuviera a muchos componentes en un solo nivel, sea en un extremo o en ambos extremos, por ejemplo, formando una ojiva, sería algo extraño, o un encántaro más bien. Pero la distribución normal es lo esperado en un esquema de clasificación de este tipo. ¿Qué nos dice? Pues nos dice que el esquema de clasificación pues parece efectivamente representar una buena clasificación de las operaciones de crédito, al menos en función de su forma normal. Ahora, la distribución del índice de DTI vamos a observarlo un poquito. En este caso sí la vamos a observar al nivel de las tres líneas de crédito para explicar un poquito mejor eh, que podrían darse algunas diferencias en esta situación. Se puede observar que la distribución del índice de nivel de endeudamiento de DTI sigue es una distribución normal, se encuentra limitado a un valor máximo de 40. Se indica con bastante claridad que ha seguido de cerca la práctica usual en el mercado hipotecario de mantener dicho índice entre 36 y 45 de acuerdo a los lineamientos de Fannie Mae. Efectivamente, nunca supera, digamos, el valor de 40 y muchísimo más de la mitad de la población eh, va a mantener índices de 20 en estas observaciones. Se puede observar que los préstamos de tipo de consolidation, que constituyen la mayoría de la cartera, la distribución es algo más angosta. En otras palabras, se centra más en la media, teniendo más valores cercanos en la media, menos valores extremos, a diferencia, digamos, de lo que sucede en Home Improvement y Other. Esto parece indicar que se ha aceptado menor variabilidad en el índice de DTA al aprobar esta categoría de préstamos que cuando se trata de Home Improvement y Other. Bueno, a partir de este momento hemos terminado la fase de exploración inicial de la información, así como algunos ajustes que pudieron haber surgido de esta exploración inicial, y ahora vamos a tratar de desarrollar los modelos de minería de datos. Bueno, el modelo de minería de datos busca evaluar si es posible determinar si la operación de crédito se va a volver delincuente a partir de la selección de valores predictores. De la misma manera, dichos modelos deben evaluarse contra el modelo ingenuo, que asume que ninguna de las operaciones de crédito va a ser delincuente. Las operaciones de prueba no deben sobrepasar los límites inferior y superior de las observaciones de entrenamiento. El siguiente código o loop fue utilizado para eliminar de las observaciones de prueba las observaciones que estén fuera de los límites de entrenamiento. Observemos. Eh, Se evalúa cada una de las variables, se determina si se trata de un factor o una fecha. Si no es factor o fecha, en otras palabras, una variable numérica, se obtiene el valor máximo y el valor mínimo de la observación en los datos de entrenamiento. Se despliega cuáles son esos valores para conocimiento de la persona que lo utiliza, salvándolo en una variable temporal, y luego se hace un subset contra los datos de prueba donde se le dice, mira, si en esa variable los datos se mantienen dentro de esos rangos, acéptelos, y si no, pues elimínelos para efectivamente eliminar ese potencial problema. Entonces, si corremos esa operación, él nos indica cuántos están aquí y nos indica además que los datos de prueba pues quedaron en 43.655 observaciones. Bueno, ahora, ¿cómo evaluar cada uno de estos valores predictores a través de con su capacidad de predictividad? Bueno, se va a utilizar una evaluación logística eh, de la posibilidad que tiene cada uno de estos factores de determinar si estos están entre 0 y 1.